En un hecho único en la historia del país, el presidente Nayib Bukele anuncia el cierre definitivo de 3 centros penales. Iniciamos la emisión estelar con buenas noticias. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció el cierre de 3 centros penales. En su cuenta de Twitter informó: este día cerraremos 3 centros penales. El Centro Penal de Sonsonate, ubicado en el centro histórico, el Centro Penal de Metapán, ubicado en medio de la ciudad, y el Centro Penal de La Unión, ubicado en la cabecera departamental. Los reos serán ubicados en otros centros penales. En otras publicaciones, el mandatario amplió la información sobre el futuro de estos recintos. Estos serán demolidos y construiremos infraestructuras culturales y educativas para nuestros jóvenes. Esto, junto con el cierre del penal de Chalatenango, nos permitirá llevar más oportunidades, pero también quitar esos obstáculos para la creación de nuevos polos de desarrollo, dijo el mandatario. Y con la información del jefe de Estado, las autoridades de seguridad pública y centros penales se trasladaron al recinto penitenciario en Sonsonate para verificar los traslados de reos y cumplir con el orden de cierre que giró el presidente Nayib Bukele. Uno tras otro salieron de sus celdas. En este centro estaban recluidos poco más de 300 internos que purgan penas por diferentes delitos. De acuerdo a los funcionarios, las instalaciones carcelarias cerradas son también las de Metapán y La Unión. Tenemos habilitados con cupo suficiente para poder soportar este movimiento. Solo para que tengan una idea, lo realizado en Mariona, tenemos una capacidad de 1.900 internos y lo que estamos moviendo este día son más de 500 internos. Esto no significa en ningún momento hacinamiento. Este centro penal fue construido en los años 50, por lo que no brinda garantías para el resguardo de reos y está ubicado en el centro de la ciudad. Es evidentemente para evitarle problemas a la sociedad, porque no solo es que hay un centro penal y que bloquea la señal, sino que también alrededor de los centros penitenciarios, y lo sabemos por datos de inteligencia de la Policía Nacional Civil, inteligencia de centros penales, que alrededor de los centros penitenciarios se vuelven también imanes y atraen a las diferentes estructuras delincuenciales, a las diferentes estructuras de crimen organizado. Y es así como se hace efectiva la orden del presidente de la República, Nayib Bukele, con el traslado de estos reos que van a ser llevados a otros centros penales. En este lugar van a ser construidas otras instalaciones para permitir que la población salvadoreña tenga espacios culturales y de recreación para dejar atrás en el centro de las ciudades a este tipo de centros penitenciarios. Al mismo tiempo, las autoridades de seguridad hicieron un recorrido por el ex recinto carcelario para certificar que, en efecto, la comunicación vía señales digitales o celulares era nula en ese lugar. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Pero estas acciones no son las primeras que ejecuta la administración del presidente Nayib Bukele. En el año 2019, el gobierno salvadoreño realizó el cierre y demolición del centro penal ubicado en Chalatenango, espacio donde se construye un campus de la Universidad de El Salvador. Más de 1.600 privados de libertad fueron trasladados del Centro Penal de Chalatenango a otros centros penitenciarios en el año 2019, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la clausura definitiva. El movimiento de los privados de libertad también forma parte de las acciones que ejecuta la Dirección General de Centros Penales de clausurar instalaciones penitenciarias de lugares de alta concentración de personas, bajo los componentes de orden, control y disciplina. Tras el cierre y demolición se adecúan las condiciones de las instalaciones para construir un campus de la Universidad de El Salvador. Las autoridades afirman que la existencia de penales dentro de las ciudades, muchos construidos hace décadas, no corresponden a las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las poblaciones aledañas. Tras el cierre del penal de Chalatenango, el Ejecutivo prevé llevar mayor desarrollo local y educación para las nuevas generaciones, especialmente en la zona norte del país. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador.
En diciembre del 2020, el gobierno del presidente Nayib Bukele también ordenó el cierre del centro penal de Cojutepeque, que al igual que otros recintos se encontraba en el centro de la ciudad, en este caso tratándose de la cabecera departamental de Cuscatlán. Las autoridades de la Dirección General de Centros Penales señalaron en su momento que el recinto no cumplía con las condiciones necesarias para la reinserción de los privados de libertad. Esta penitenciaría llegó a sobrepasar hasta un 300% su capacidad. Y tras el cierre de los centros penales de Metapán, Sonsonate y La Unión, únicamente quedan operando 23 recintos en todo el país. En total son 36.426 privados de libertad los que se encuentran en el sistema carcelario salvadoreño. Con las últimas acciones, el hacinamiento se ha logrado reducir en un 12%.